¿Cuál es la heroica historia detrás de la fiesta de Hanukkah? ¿Qué importancia tiene en este tiempo, tomando en cuenta la guerra actual de Israel? ¿Tiene este evento histórico un significado profético? Pues para contestar estas preguntas, vamos a ir directamente a la palabra donde aparece el Señor Jesús en la fiesta de Hanukkah. Y dice Juan 10, 22 al 24. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Esta es la fiesta de Hanukkah. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y lo rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Pero cuando leemos 10 versículos más tarde, estaban queriendo volverlo a apedrear. Dice que intentaron otra vez prenderlo, pero él se escapó de sus manos. ¿Qué fue lo que realmente sucedió en lo que Jesús confesó cuando a él se le preguntan si realmente él era el Mesías? ¿Y por qué provocó tanto odio o esa reacción tan violenta de parte de la gente que se lo estaba preguntando? Vamos a hablar acerca del contexto de lo que estaba sucediendo, de lo que había sucedido una vez, porque para esto necesitamos irnos un poquito más para atrás a los libros de los Macabeos. El libro de los Macabeos es un libro apócrifo, quiere decir que no son canónicos, pero sí son históricos. No entraron dentro del canon establecido, pero sí se pueden tomar como históricos. Este evento que sucedió durante el tiempo de los Macabeos es un evento intertestamentario. Quiere decir que sucede al final del Nuevo Testamento y dentro del inicio del Nuevo, en ese tiempo intertestamentario. Y en ese tiempo aparece un rey sirio de la dinastía seleucida conocido como Antíoco Epífanes o Antíoco Epifanes. Él mismo se puso este nombre porque Epífanes viene de la palabra epifanía, que significa que es la manifestación de Dios. Y él se cataloga así como el Hijo de Dios, un Dios manifiesto. Eso era lo que significaba su nombre. Antíoco Epífanes resulta ser uno de los reyes, de los líderes más sádicos en contra de la religión judía. Muchos le llamaban Antíoco Epimanes, porque Epimanes significa loco. Antíoco el loco, precisamente por eso, porque Antíoco profesaba no solo ser hijo de Dios, él decía ser hijo de Zeus, sino que también se levantó en contra de los judíos de una manera muy, muy violenta. Prohibió la lectura de la Torá, prohibía la celebración del Shabbat, prohibía la circuncisión de los hijos. Mujeres eran asesinadas con sus hijos al cuello si se notaba en algún momento que el niño había sido circuncidado. Forzaba a los judíos a dejar al Dios de Israel, forzaba a los judíos a helenizarse, a abrazar toda la teoría griega. Antíoco era violento, era intimidante, y aún así él se decía ser ese Dios manifiesto. El asunto con Antíoco es que no solo sería un evento en el futuro como lo describió el profeta Daniel, sino también Jesús, y lo vamos a ver más adelante, habló de un Antíoco que vendría en el futuro, porque él sería entonces una sombra del anticristo según Jesús y Daniel. El libro de Daniel lo describe o describe lo que él haría como la abominación desoladora. La abominación desoladora, decía Daniel, que se levantarían sus tropas, profanarían el santuario y la fortaleza y quitarían el sacrificio continuo, poniendo la abominación desoladora. Eso sería el sacrificio de cerdos
directamente dentro del templo. Y con lisonjas, decía, iba a seducir a los violadores del pacto. ¿Quiénes iban a ser los violadores del pacto? Aquellos judíos que iban a ceder dentro de la presión de Antíoco, iban a ceder a dejar toda su raíz judía, todas sus raíces hebreas, y iban a violar ese pacto cediendo ante la presión de Antíoco. Imagínense lo que hubiera sido para ellos el haber sacrificado un cerdo, obviamente prohibido dentro de los animales limpios o impuros. Y esto despertó una indignación grandísima. Jesús mismo también habló de esa abominación desoladora en una forma de futuro. Recuérdese que cuando Jesús aparece en la historia, ya esto, Antíoco Epifámenes, ya había aparecido en la historia, ya había muerto. Así que cuando Jesús vuelve a mencionar la abominación desoladora, nos habla de un evento que está por venir. Dice en Marcos 13:14, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe de estar, lógico, un cerdo no debe de estar dentro del templo, el que le entienda, decía Jesús, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Qué hizo Antíoco Epífanes? No solo puso una estatua de Zeus, él decía ser hijo de Zeus, una estatua de Zeus en el lugar santísimo, sino que se cree que él puso los cerdos que había sacrificado en el altar de sacrificios, unos dicen que también puso uno en el altar de incienso, y pues lógicamente si él quería profanar todo el templo, lógico que estos cerdos fueron paseados de un lugar a otro, inclusive dentro del lugar santísimo, es lo que se cree. Pero Daniel habla de algo que este pueblo en el tiempo de Antíoco iba a hacer. Y dice Daniel 11:32, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Quién fue ese pueblo que se esforzó y actuó ante Antíoco Epifanes? Pues aquí nos lleva la historia a este sacerdote llamado Matatías. Este sacerdote había sido también sumo sacerdote en un tiempo en Israel, y uno de los enviados de parte de Antíoco, empiezan a uno de sus emisarios, llega al pueblo del sacerdote Matatías, el nombre de Matatías es Matitiahu Cohen ben Yohanan. Llega este emisario a obligar a los judíos a sacrificar cerdos y a comer carne de cerdo. Esto indigna por sobremanera al sacerdote Matatías. Y él lo que hace es que mata a este emisario. Uno de los judíos se había levantado y había dicho, yo lo hago, no hay problema, iba a ceder ante la presión, ante el temor de ser asesinado por este emisario. Y él mata también a este emisario. Algo violento este sacerdote Matatías, pero él tenía muy claro dónde estaba el límite de lo que él iba a permitir y lo que no. De este sacerdote, pues salen los conocidos macabeos. Sus hijos llegan a ser conocidos como los macabeos. ¿De dónde viene el nombre? Unos creen que se toman las primeras letras del nombre original de Matatías, Titiahu, Cohen, Ben, Yohanan, que sería Macobeo, y de ahí creen que viene el nombre de los macabeos. Pero uno de los más prominentes o el líder de los macabeos resulta ser uno de sus hijos llamado Judas. Él es hijo de Matatías y él se vuelve como el líder del clan de los macabeos. Se cree también que a él se le pone este nombre y que el nombre Macabeo significa martillo, que aparece en una profecía del libro de Jeremías, Jeremías 51:20, porque dice la palabra en Jeremías, martillo sois para mí y armas de guerra. Por medio de ti quebrantaré naciones y por medio de ti destruiré reinos. También es una de las opciones que se cree de dónde venía el nombre de los macabeos, que probablemente significa martillo.
Pero de esta dinastía macabea es de donde surge el reino de la dinastía de los asmoneos. Los asmoneos eventualmente llegan a reinar, pero también se desvían y no llegan a mantenerse firme en lo que eran las tradiciones judías. Entre los hermanos de los macabeos estaba Haná o Chana, la hermana de los macabeos. Y dice la historia que Hannah estaba comprometida a casarse. Y en ese tiempo la ley griega decía que toda mujer que se casaba debía pasar su primera noche de bodas, no con su esposo, sino con un líder griego, con uno de los líderes griegos. Esto, lógicamente, lo que se cree, según la historia, hay dos versiones. Que Hannah se levanta y motiva a sus hermanos a que hagan algo al respecto, porque lo que estaba provocando esta ley era que las mujeres estaban dejando de casarse o las que se casaban tenían que pasar por la vergüenza de primero de ser violadas por un líder griego. Ella motiva a sus hermanos a que hagan algo para desistir de esta ley, pero en otras versiones se dice que en efecto a ella la viola eh, un líder griego sobre uno de los rollos de la Torá. Esto produce una gran indignación en los macabeos, que ya tenían alrededor del 10% del apoyo de los judíos, y ellos se levantan en una revuelta conocida de esa forma, la revuelta de los macabeos, que dura aproximadamente unos 7 años en lograr destronar el reino de Antíoco. La limpieza del templo se cree que duró muchísimo en lograr también destruir la imagen de Zeus, limpian toda la influencia griega y pagana, instituyen los sacrificios, y cuando ellos logran instituir los sacrificios es el día 25 de Kislev, el día en que el templo, imagínense, esa felicidad vuelve a ser instituido y logran librarse de toda la influencia griega. Y muchos creen que Hanukkah, el nombre de Hanukkah puede venir inclusive del nombre de la hermana, que significa Hannah, que Hanukkah o Chanukah. De ahí es de donde se cree que probablemente pudo haber venido el nombre, pero el nombre en sí significa dedicación. Allí el nombre, la fiesta de la dedicación en la que se encontraba Jesús cuando a él se le pregunta si realmente él era el Mesías. Cuenta la historia que en el tiempo de la dedicación fueron 8 días y la menorá solo contaba con una porción de aceite kosher o aceite especial que venía del Monte de los Olivos, especial para el alumbramiento de la menorá, del candelabro que estaba dentro del templo. Pero se dice que una porción que duraba solamente un día alcanzó para 8 días para alumbrar el candelabro. 8 días. De allí la celebración de 8 días durante el tiempo de Hanukkah. Pero la menorá, recuerde que la menorá dentro del templo tiene 7 brazos. El candelabro de Hanukkah cuenta con 9 brazos. El del centro, que es el que alumbra todas las demás, los 8 brazos que tiene alrededor. Uno por cada uno de los días que alumbró milagrosamente el aceite. Y este candelabro no se llama menorá, sino que se llama Hanukkah. Y Hanukkah también se conoce entonces como la fiesta de la luz por esta razón, o la fiesta de las lumbreras, la fiesta de las luces. Hanukkah está rodeada de la luz
de la luz. Y es curioso que se lo hayan preguntado a Jesús, la luz del mundo, le hayan preguntado en esa fiesta, justo, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el que ha de venir? En el 2023, el 25 de Kislev es del atardecer del 7 de diciembre al atardecer del 15 de diciembre. Son los 8 días cuando se celebra en este año, el 2023. Entonces, de vuelta a nuestra historia con la que empezamos. Juan 10:24, lo rodean y le preguntan a Jesús, ¿eres tú el Cristo? Si no, dínoslo abiertamente. Hay algo interesante, porque los macabeos eran conocidos como los buenos pastores de Israel. Es interesante que a él se le haya preguntado esto, porque lo que ellos estaban tratando de preguntarle, ¿eres tú descendiente de los macabeos? O no tanto eso, sino ¿eres tú uno de los verdaderos macabeos que quisieron salvar al pueblo de la opresión? Eso era lo que le estaban preguntando. ¿Eres tú el verdadero Mesías? Porque obviamente los macabeos en algún momento se creyeron que iba Judas Macabeo a ser el esperado Mesías y pues no lo había logrado. O la historia había contado que realmente no lo fue. Y Jesús le responde algo que hizo que ellos luego quisieran matarlo. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Se da cuenta que él aquí estaba diciendo, yo soy el buen pastor. Ya él estaba colocándose en un título donde se le había atribuido a los macabeos. Yo soy el buen pastor, yo hago las obras en nombre de mi Padre. Y esto resultaba un poco o un tanto controversial. ¿Por qué? Porque recuérdese que Antíoco Epifanes había dicho, yo soy el hijo de Dios, yo soy el hijo de Zeus. Él aquí estaba tomando una posición macabea y estaba tomando una posición que también Antíoco había tomado. Y luego continúa, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esto era algo que hacía de alguna forma Antíoco. Antíoco arrebataba a la gente del reino, arrebataba las ovejas de la mano del Padre. Y Jesús continúa en el 29, Juan 10:29, mi Padre que me las dio, mayor que todos es, mayor que todos, implicando mayor que los macabeos, mayor que Antíoco. Él estaba diciendo, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y aquí es donde dice él algo controversial, el Padre y yo, uno somos. Esto causó una revuelta dentro de los que estaban escuchándole, porque lejos de decir, sí, yo soy el Mesías, Jesús da a entender que él está haciendo lo mismo que Antíoco, y esto produjo un temor terrible dentro de las personas que estaban escuchándolo. Y luego intentaron, lógicamente, prenderlo, pero él se escapó de sus manos. Cuando a Jesús se le pregunta, ¿eres tú el Mesías? En la fiesta de las luminarias o la fiesta de la luz, hay algo muy interesante que yo quiero comentarle, muy, muy interesante, porque como nosotros sabemos, cada letra hebrea tiene un valor numérico. Las letras hebreas en hebreo no existen numerales, existen letras y cada letra tiene su valor numérico. Cuando se suman las letras de la palabra Mesías, da un total de 358. Ese es el valor numérico de la palabra Mesías. A él le preguntan en la fiesta de la luz, le preguntan, ¿eres tú el Mesías? 358. Lo interesante es que la luz del mundo, como se le dice a Jesús,
al Mesías, tiene un valor numérico, esa frase también de 358. Mesías 358, luz del mundo 358 en la fiesta de la luz. La palabra o la frase tu redentor, yo soy tu redentor, también tiene un valor numérico de 358. La profecía de Génesis 49:10, donde se decía que Jesús vendría y se le pone el nombre de Silo o Shiloh o Silo. La frase hasta que llegue Silo en Génesis 49:10, recuérdese que Génesis 49:10 decía, no será quitado el cetro de Judá, esto es una palabra profética para el Mesías, ni el bastón de mano de entre de sus pies, hasta que llegue Silo, o Shiloh, o Silo. A él se congregarán los pueblos. Esta era una palabra profética para el Mesías. La frase hasta que llegue Silo también tiene un valor numérico de 358. La palabra serpiente. Recuérdense que en Juan Jesús dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. La palabra serpiente que cree tiene un valor numérico de 358. ¿Por qué? Porque Jesús sería el que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y la frase el Señor reina tiene también un valor numérico de 358. Así que vemos que cuando Jesús reina, 358, tiene el poder para derribar la serpiente, 358, hasta que llegue Silo, que él ya vino, 358, él es nuestro redentor, él es la luz del mundo, 358, él es el Mesías, 358. Es un dato muy, muy interesante. Pero dentro del calendario de las fiestas hebreas o las fiestas bíblicas más bien, son 7 las fiestas oficiales. Esta fiesta se podría contar como la fiesta de 8 días y es la fiesta octava, aunque no aparece dentro del calendario bíblico de las 7 fiestas originales. Esta fiesta apunta a un tiempo en cuando Jesús va a derribar al anticristo, cuando Jesús viene a la tierra a reinar y cuando nosotros vamos a estar en la vida eterna, reinando juntamente con Cristo, o bueno, bajo el liderazgo de Él, no juntamente, pero vamos a estar viviendo juntamente con Él. Esta es la fiesta de los 8 días. Esta fiesta es una historia como la de David y Goliat. Es como la historia de la mayoría de las guerras de Israel, que ahorita Israel también está batallando. Esto es una fiesta de esperanza, especialmente para el pueblo hebreo, especialmente para el pueblo judío. Es una fiesta en donde, a pesar de todo el asedio, contra toda probabilidad, con todo en su contra, Dios le da la victoria a una pequeña minoría, logrando derribar a un gran imperio con menos del 10% del pueblo de su lado. Es una fiesta de esperanza, que no importando lo que se levante en contra nuestra, no importando que seamos un David frente a un Goliat, no importando que todo esté en contra de nuestras probabilidades y posibilidades, Dios de alguna forma a ese pueblo esforzado, como dijo el, el libro de Daniel, se iba a esforzar y iba a batallar y por supuesto iba a tener la victoria. Así que los dejo con la palabra de Efesios 1, 17 y 19, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado,
cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la acción de su fuerza poderosa. Que Dios los bendiga. Nos vemos entonces hasta la próxima.